pero a lo mejor hay 300 plazos en la ley de enjuiciamiento civil, 200 en la criminal, 100 en la social y otros 100 en la contenciosa. Es una locura de plazos la que hay en estas oposiciones. Muy buenas, opositores. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tarjetear plazos, la forma más óptima que yo considero de coger los plazos de la oposición, que ya sabéis que hay muy poquitos plazos en cada oposición, apenas 5.000 o 6.000, y tarjetearlos para que no nos metamos más información de la cuenta en cada tarjeta, ni por supuesto nos dejemos nada fuera, así hacerlo en un close, hacerlo en una pregunta básica, en fin, todo esto os lo voy a intentar explicar de la mejor forma posible. Antes de eso quiero haceros un anuncio. Ya sabéis que yo tengo a la venta mi mazo de la Constitución, el mazo con el que yo aprobé mi oposición de gestión procesal, y también tengo a la venta un mazo en el que tengo tarjeteadas la ley del gobierno y la ley 4015, la parte de ambas que entra en la oposición de gestión procesal. En la pantalla está escrito lo que entra de cada una en esos mazos. Pues bien, recientemente he reeditado estos mazos. Dediqué un fin de semana a mejorar las etiquetas, a mejorar algunas flascas que quizás no estuvieran del todo bien, porque fue lo primero que yo tarjeté cuando empecé mi oposición y por tanto tenía menos práctica. Me quedé un poco así porque fue un trabajo duro, pero ahora estoy muy orgulloso. Todas las tarjetas han sido revisadas una por una, la mayoría estaban bien, pero había cositas que corregir y sobre todo he mejorado las etiquetas. El de Constitución antes tenía una sola etiqueta, Constitución, y ahora está separado, clasificado, con etiquetas de Anki por preámbulo, título preliminar, cada uno de los títulos y las disposiciones. Y de la misma forma, el gobierno y 4015, como son menos flascas y son más cortitos, pues lo he separado en dos etiquetas, gobierno y ley 4015. Como digo, estoy muy orgulloso, creo que ha quedado muy buen trabajo. En pantalla estáis viendo algunas de las flascas y también las etiquetas. Y si queréis comprarlos, me podéis escribir a consejosopositores@gmail.com. También os dejo el correo en la descripción del vídeo y ahí ya os informo de tema precio, modo de pago, modo de envío, etc. Y sin más, vamos con el tarjeteo de plazos. Ahora sí viene lo chido. Vamos a ver nuestro formato ideal de plazo, cómo tienen que quedar nuestros plazos en Anki. Lo que está en cursiva a partir de ahora, cada vez que veis en el documento, es que lo he escrito yo, y lo que está en letra normal, no cursiva, es que está sacado directamente de la ley. Este sería el formato ideal, ¿vale? En el plazo de tal, desde tal. Y ambas cosas van en close, ¿vale? Lo que está en X va en close. Ya sabéis que yo marco los close con colores. Entonces, a mí me gustaba, cuando hacía la oposición, y muchas de mis flascas siguen hechas así, tarjetearlo en el mismo close. O sea, esto sería C1 y C1, ¿de acuerdo? Lo vamos a tarjetear siempre con close, siempre que podamos, ¿vale? Muy pocas veces vamos a meter un close en una básica. ¿Por qué? Porque los plazos son algo muy inherente, muy típico, muy habitual de encontrar en los procedimientos. Y ya vimos en un vídeo anterior que los procedimientos se tarjetean casi todos con closes. Entonces, en los procedimientos nos encontramos principalmente quién hace las cosas, mediante qué resolución, qué cosas hace y cuándo. En el cuándo entrarían los plazos. Entonces, los plazos casi siempre van a ir en un close. Mirad, para que veáis un ejemplo ya más práctico, pues, por supuesto, y para variar con la Constitución, cogeríamos esto, que de hecho viene del ejemplo que usé en el vídeo para tarjetear en procedimientos, y nos quedaría de esta forma. Bueno, vamos a quitar la negrita para no liarnos. Yo simplemente lo marqué en negrita porque cogí muchos plazos de la ley y para encontrarlos rápido. Entonces, metería en el plazo de 2 meses y el D, lo meto dentro del close. ¿Por qué? Porque en los plazos, bueno, ya sabemos que tenemos que omitir el contexto de género y número. Los plazos, lógicamente, no van a tener contexto de género y número. De número quizás sí, ¿vale? Si hay algún plazo de un año o un día, pues sería singular, un mes. Pero no tienen género, lógicamente. No va a haber un plazo femenino. 2 meses. Entonces, el D nos puede dar un tipo de contexto, de pista de lo que hay dentro del close. Porque si en vez de ser el plazo de 2 meses fuese el plazo que determine la ley, que ahora veremos que hay plazos así, pues si aquí nos ponemos que, ya sabemos que dentro hay no hay un plazo como tal, un tiempo, un número. ¿Por qué? Porque no tiene sentido gramatical, no tiene sentido en el plazo que 2 meses. Por eso el de, o el que, o lo que sea en cada caso, lo vamos a meter dentro del close, para no darnos ninguna pista, simplemente para saber que aquí dentro, que no vamos a ver lo que hay, va un plazo, pero no sabemos nada de ese plazo.
Y luego lo siguiente es el a partir de, el desde cuándo, ¿vale? Esto es muy importante, no basta solamente con saberse los 2 meses, salvo que en vuestra oposición hayáis visto que en exámenes de años anteriores y os lo hayan dicho la academia, el preparador, nunca jamás preguntan el a partir de o el desde cuándo, pero vamos, ya os digo que es bastante habitual preguntarlo. Es una forma muy fácil de complicar preguntas de un tipo test, porque os pueden poner el plazo correcto las 2 veces y vosotros os sabéis el plazo, así 2 meses, pero ¿desde cuándo? ¿Desde el día de la recepción del texto? ¿Desde el día que se remite? ¿Vale? Entonces, a partir, y aquí lo mismo. Nos metemos, a mí me gusta con C1, podéis hacerlo con C1 o con C2, como queráis. Nos metemos el del también dentro del texto. ¿Por qué? Del cloud. ¿Por qué? Porque este del ya nos da una pista, nos dice que lo que va justo después, aquí sí hay contexto de género y número, es masculino singular, no es de la, no es de los, es del. Entonces ya sabemos que del, después lo siguiente que vendrá seguramente será día o algo parecido. Bien, pues así nos quedarían los plazos tarjeteados. Lo podemos ver a modo de ejemplo, ya una vez que estamos estudiando, veríamos esto, ¿vale? Bueno, ya sabéis que aquí obviamente falta el contexto en el procedimiento de elaboración de las leyes de la Constitución, tal, lo que queráis, pero esto es lo que tendríamos nosotros que responder. 2 meses a partir de ¿cuándo? Del día de la recepción del texto. Bien, pues esto sería el... ya he acabado. Tenía solo una tarjeta pendiente. Pues esto sería el tarjeteo de plazos de forma ideal. Un formato de plazo ideal, un formato de plazo muy fácil de tarjetear. Bien, los plazos con palabras en medio son plazos en los que entre la palabra plazo y el plazo como tal hay algo. Hay una palabra que puede o no sernos de utilidad. Aquí vemos los 2 primeros ejemplos, que son básicamente plazos en los que esta palabra, el máximo, sería la palabra que está en medio, no tiene ninguna utilidad, no nos vale para nada. ¿Por qué? Porque los plazos son máximos. Los plazos ya indican un máximo temporal. Esta palabra máximo, lo mismo nos da que ponga aquí plazo máximo de 72 horas que plazo de 72 horas. Plazo máximo de 3 días que plazo de 3 días, ¿vale? Es un formalismo de la ley, una forma de urgir a hacer algo. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, es la detención preventiva, lo cual está afectando un derecho fundamental y es muy importante que como mucho en 72 horas el detenido sea puesto a disposición judicial. Pero no significa que si no estuviera hasta aquí, anchas Castilla y la policía puede poner al detenido a disposición judicial cuando le plazca. No, es lo mismo máximo que sin máximo. Entonces, aquí yo he puesto que yo no lo borraba. Cuando hice este pequeño guión, este documento de muestra, estuve consultando mis flashcards. Entonces yo no lo borraba, pero lo dejaba fuera del cloud. Y supongo que para ahorrar tiempo, ¿vale? Porque es verdad que yo me preparé la oposición en un año y tenía mucho que tarjetear. Mi oposición eran 68 temas, es una 2. Eran leyes procesales, era densito. A día de hoy sigue con traumas. Entonces yo me tarjeteaba de esta forma, ¿no? Me ponía desde el plazo, tal y tal. Y me dejaba esto aquí fuera. Esto os puede incluso llegar a dar una pista de lo que hay dentro, ya depende de cada uno, si os ayuda o si no os ayuda que tener pistas dentro o fuera, o sea, dentro o no tenerlas, fuera del cloud me refiero. Si queréis podéis incluso meter el máximo dentro del cloud, si os emparnolla un poco, si veis que vuestro tribunal lo pregunta demasiado, como vosotros veáis. Yo ya os digo que yo no me lo estudiaba y mi oposición es de ir muy al detalle. Entonces, yo sinceramente o lo quitáis o lo dejáis fuera del cloud. Estas 2 formas son las que yo os recomiendo, como yo me sentía cómodo haciendo las flashcards. Vamos con el siguiente ejemplo de plazos con palabras dentro en medio, digamos, que aquí ya sí es algo que nos está indicando algo, aportando algo, enseñando algo que quizás sea importante. Es en el plazo común. Y como digo aquí, es una jodienda. ¿Por qué? Porque es difícil de tarjetear. El plazo común, el plazo sucesivo, significa que se da, esto es muy típico de las leyes procesales, se da el mismo plazo a las partes para hacer lo que sea, como es normal, pero se les da a la vez. Es decir, no es que primero una parte haga una cosa y luego la otra en el mismo plazo que ha tenido la anterior, la misma cantidad de tiempo, haga otra cosa, sino que ambas partes deben hacer lo mismo en el mismo plazo. Por ejemplo,
audiencia de las partes, ¿vale? Aquí no sé, esto está sacado de la ley de enjuiciamiento civil. El tribunal tiene que resolver algo por medio de auto previa audiencia de las partes personadas. En el plazo de 10 días, es decir, hay un plazo de audiencia y las partes deben presentar la documentación que quieran en ese plazo de 10 días. Por tanto, es común. Pero luego aquí en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa tenemos un plazo sucesivo, es decir, que aquí las partes tienen que alegar sus alegaciones, primero los demandantes y luego los demandados, ¿vale? De forma sucesiva, 10 días para uno y después 10 días para el otro. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que he visto que yo hacía. En la mayoría de mis leyes los plazos eran comunes, de hecho sucesivos solamente me encontré este, tarjeteado por mí. Quizás haya algún otro plazo sucesivo por ahí que a mí se me coló, que no estudié o lo que sea, pero la mayoría de plazos son comunes. Entonces no lo solía tarjetear o lo tarjeteaba así tal cual, simplemente ponía plazo común un close, plazo común otro close. ¿Vale? Como digo, esto es típico de las leyes procesales. Si no tenéis leyes procesales en vuestra oposición, quizás ni siquiera os encontréis con esto. Pero bueno, para los que sí, os puede servir o si tenéis alguna cosa parecida. Realmente no era muy útil, o sea, incluso quitando esto, el significado habría sido el mismo. Pero si tenéis muchos plazos, tanto comunes como sucesivos, las leyes distinguen mucho entre uno y otro, yo lo haría sería lo siguiente, en el plazo de 10 días comunes, ¿vale? Y este sería un close, esto fuera de aquí, ¿vale? Esto es lo que he puesto aquí, común detrás de días y convertirlo en comunes. Y esto pues lo mismo, 10 días y tarjeteáis así, 10 días sucesivos. Tarjeteáis de forma que os estáis preguntando el plazo. En el caso de que hubiera un desde, pues lo tarjeteáis también. Y aparte en otra flashcard, en otra tarjeta, digamos, dentro de la misma nota, otro close, pues os preguntáis si es comunes o sucesivos. Podríais poneros aquí también comunes barra sucesivos. Esto, como es largo, pues lo podríais tener por ahí copiado, ¿vale? En el documento en el que os estáis haciendo las flashcards, lo tenéis aquí. Y si os vais a tarjetar un procedimiento en el que sabéis que va a haber mucho de esto, pues lo vais copiando y pegando en vuestras flashcards antes de meterlas en Anki. Rosy, me agrada este chico. El Arturo Opositor era sabio, estaba bien curtido en hacer flashcards, que he indicado aquí. Es que cuando me hago los guiones procuro divertirme un poco. Y eso, si veis que hay paridad, pues darle más importancia. Y si veis que hay un plazo sucesivo de vez en cuando, pues lo hacéis así. Y cuando sean comunes, pues no os indicáis nada, porque va a ser perder un poco el tiempo. Y el último ejemplo, el plazo improrrogable. Esto, por lo general, también sobra, ¿vale? ¿Por qué? Nuevamente, en las leyes procesales, los plazos son improrrogables. Es que lo dice la propia LEC. Esto es una flashcard mía, ¿vale? Esto he sacado de mis flashcards. La LEC dice en algún punto que los plazos establecidos en ellas son improrrogables. También lo dice, me pareció ver el otro día, también lo dice la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y seguramente lo digan muchas otras leyes. Entonces, al decirlo la ley de enjuiciamiento civil, de forma general que los plazos establecidos en ellas son improrrogables, pues que lo diga aquí. Esto es una redundancia que se hace la ley y que no es necesario tarjetear. Y yo de hecho no lo tarjeteaba. ¿Por qué? Porque cuando un plazo es prorrogable, lo dice. En el plazo de 5 días, prorrogable por otros 5. En el plazo de, no recuerdo ahora, había un plazo por ahí. En el plazo de un mes, prorrogable por otro mes. Cosas así. O 2 meses, prorrogables por un mes. La ley lo indica. Por tanto, cuando no lo indica, lo más normal es pensar que es improrrogable. Teniendo en cuenta que además la propia ley lo dice. Sin embargo, si en vuestra posición esto es importante, pues lo metería dentro del close, ¿vale? En el plazo X, improrrogable de 5 días, ¿vale? O de lo que sea. Y así, si respondéis bien lo de 5 días, pero no respondéis lo de improrrogable, os la deberíais dar por mala. Si vuestra posición no tiene muchos plazos, raro será, pero bueno, en el caso de que fuera así, no tiene muchos, siempre van a tener muchos, pero no tiene una cantidad desmesurada de plazos, como son por ejemplo las de justicia, porque las leyes procesales están llenas de plazos. O sea, el otro día busqué la palabra plazo en la ley de enjuiciamiento civil para ir encontrando estos ejemplos y me salía como 500 y pico veces. Algunas no hacían referencia a un plazo como tal, sino que hacían referencia a otra cosa, pero a lo mejor hay 300 plazos en la ley de enjuiciamiento civil, 200 en la criminal, 100 en la social y otros 100 en la... o 50 en la contenciosa. Es una locura de plazos la que hay en estas oposiciones. ¿Sabes cuál es el significado de locura?
Pero si no tiene muchos, a lo mejor en total vuestra posición tiene 100 plazos, 150, podéis tarjetearos el improrrogable o el prorrogable fuera, ¿vale? El plazo de tal será prorrogable o improrrogable en preguntas básicas. Y ya pues respondéis. Es un poco coñazo hacerlo así para tantos plazos, porque 150 siguen siendo bastantes, pero es una opción. La otra opción es esta. Y la mejor opción, yo creo que es no tarjetearlo, porque la mayoría de plazos que establecen las leyes son improrrogables, y cuando son prorrogables lo dicen. Pues vamos con el siguiente tipo de plazo que nos vamos a encontrar. ¿A qué hacemos referencia con plazos formulados de forma extraña? Pues son plazos que realmente es un plazo normal y corriente, nos están diciendo lo mismo, el plazo de tanto, desde cuándo, pero están escritos de una forma un poco más enrevesada, un poco más formalista, un poco más pedante si queremos, porque las leyes a veces hacen estas cosas. En la Constitución nos encontramos varios de esos, ya sabéis que me encanta poner ejemplos de la Constitución porque tiene para todo. Entonces, por ejemplo, en el de los decretos leyes, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. En el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. ¿No era más fácil decir en el plazo de 30 días desde su promulgación? Pues sí, era más fácil. Preguntárselo a los padres fundadores. Yo no sé por qué hacen esto así, pero significan exactamente lo mismo, ¿vale? Por esto siempre digo que la comprensión lectora es tan importante, porque es fácil, sobre todo para los que no sois de derecho, ver esto y decir, espera, que esto es distinto. Esto es un plazo distinto al que yo me suelo encontrar. Y no, es lo mismo, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Aquí igual. Dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. A ver, sabemos lo que es un plazo, ¿no? Un plazo es que empieza en un punto y acaba en otro punto temporal. Y durante todo ese espacio se puede hacer el trámite para el cual se haya habilitado ese plazo. Distinto sería un término. Un término es que hay que hacer las cosas el día que termina. Pero estamos hablando de plazos. Entonces, dentro de los 25 días siguientes a las elecciones, ese dentro de X días es la definición de plazo. Por tanto, en el plazo de 25 días desde la celebración de las elecciones. Y significa exactamente lo mismo, ¿vale? Y nos simplificamos la vida. Unificamos criterio a la hora de tarjetear plazos. Sacado de la ley de enjuiciamiento civil. Fijaos que está hecho al revés. No se admitirán las demandas que pretendan tal o tal si se interponen transcurrido el plazo de un año desde no sé cuándo. Es decir, que nos está diciendo que el plazo para presentar esta demanda, para retener o recobrar la posesión, hay que presentarla en un año desde la perturbación o el despojo. Es decir, no se admitirán las demandas de tal. El plazo para interponer la demanda que pretenda retener o recobrar la posesión es de un año a contar podemos quitar, desde el acto de la perturbación o el despojo que he hecho. ¿Vale? Y es lo mismo, nos está diciendo lo mismo, claro, la demanda que se interponga transcurrido ese plazo no se va a admitir, como todos los plazos, ¿vale? Todo lo que se haga fuera de plazo pues no se admite, eso es lógico. Pero está puesto al revés, nuevamente, comprensión lectora. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Esto pues lo mismo, cuando la defunción de un litigante consta al tribunal de conocer el asunto y no se persona el sucesor en el plazo de tal, es decir, al tribunal le consta la defunción de una persona, y no se persona el sucesor en el plazo de 5 días. En el plazo de 5 días siguientes a la defunción. Siguientes a la defunción o, si lo queremos bordar, pues desde la defunción. ¿Bien? O también podríamos hacerlo como hemos hecho aquí arriba. El plazo para que se persone el sucesor en caso de defunción del litigante es de 5 días desde la defunción. Siguiente ejemplo. Es muy parecido al siguiente, ¿vale? Se ha suspendido el proceso y nadie pide en el plazo de 5 días la reanudación. Es decir, cuando el proceso esté suspendido, el plazo para pedir la reanudación es de 5 días, desde que haya acabado el plazo por el que se acordó la suspensión. ¿Vale? Hay que darle un poquito la vuelta, pero al final es todo el rato lo mismo. Nos está diciendo plazos de formas distintas a la sencilla que hemos visto al principio. Esto es lo que os puse aquí, ¿vale? Todos estos se pueden dejar con formato ideal.
Y por último tenemos, este está sacado de la Constitución, me parece curioso, ¿vale? Porque es un plazo, pero es un plazo que no empieza a partir de cuando lo que está regulando el artículo, sino que empieza 30 días después, ¿vale? Es decir, las elecciones tienen lugar en un plazo de 30 días, que es entre 30 y 60 días. Vamos a ver. El plazo para que se celebren las elecciones es de 30 días, pero ese plazo de 30 días empieza 30 días después de la terminación del mandato. Es decir, tendríamos, imaginaos que aquí acaba el mandato, esto que está en rojo son 30 días, ¿vale? Esto que está ahora en verde, que voy a intentar que sea más o menos de la misma longitud que lo rojo, algo así. Estos puntos en verde son el plazo de elecciones y ya está, ¿vale? Entonces, acaba el mandato, 30 días, aquí acabarían 60 días y en este término, en este plazo, en este interim de 30 días, después de 30 días, es cuando se celebran las elecciones. Como esto hacerlo con close, a mí es que ni se me ocurre cómo habría que hacerlo, lo que vamos a hacer es una básica. ¿Cuándo tendrán lugar las elecciones según la Constitución? Entre los 30 y los 60 días desde la terminación del mandato. ¿Que es un rollo hacerse una básica con dos preguntas, que es el plazo y el desde? Sí, pero tampoco podemos ser demasiado rígidos, ¿vale? Es verdad que tenemos que tener unos criterios definidos para hacer closes flashcards bien hechas, tanto con close como con básicas, pero sé que hacer una excepción porque esto es diabólico de tarjetear, o sea, es muy sencillo, pero es diabólico de tarjetear. Pues somos un poquito flexibles, lo hacemos de esta forma y pasamos al siguiente tipo de plazo. Plazos no establecidos en números, es decir, dentro del plazo para tal, en el plazo señalado por la ley. ¿Qué hacemos? Pues muy fácil. Para no darnos una pista de que dentro de él, darnos una pista de que, bueno, los plazos que son dentro de él suelen ser luego plazos que no están nominados en números, no sé cuántos, pues cambiamos el dentro de él por en el plazo de él y esto lo meteremos en el close tal que así, ¿vale? Es un plazo que no va a tener al final un desde a partir de o desde cuándo, pero no todos los plazos lo tienen, los que están es con números, con el plazo temporal establecido. Entonces no nos estamos dando ninguna pista. Simplemente pues la solicitud de representantes en el plazo. Aquí podría poner esto como podría poner de 5 días, ¿vale? Por eso también era importante cuando lo que hemos dicho al principio, meter el de o el del o lo que sea dentro del close, para cuando haya cosas como esta, ¿vale? Vamos con el siguiente. Los plazos que establece un señor dentro de un margen son plazos en los que la ley nos da un margen temporal, o mejor dicho, se lo da al señor, y el señor tiene que decidir qué plazo establece dentro de ese margen. Por ejemplo, aquí tenemos otro sacado de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ya veis que las leyes procesales son una gozada para estudiar plazos porque tienen de todo. En este caso, el letrado de la Administración de Justicia va a ser el que determine este plazo, pero este plazo no puede exceder de 2 meses. ¿Cómo lo tarjeteamos? Pues, tal y como he puesto aquí en el ejemplo, dependiendo del nivel de dificultad que queramos alcanzar. Podríamos hacerlo así directamente, a lo bestia, todo dentro del close, tanto el margen temporal, que sería el no exceder a D, como el señor que lo tiene que determinar, y así nos lo sabremos bien, que no es un plazo como tal, sino que es un plazo que va a determinar una persona, y luego esto aparte, ¿vale? Luego esto lo tarjetearíamos aparte. Como todo. En el caso de llamamiento, el letrado de la Administración de Justicia determinará el plazo atendiendo tal y tal y tal. Y esto lo hacemos en una flashcard aparte. Y aquí más de lo mismo. Dentro del plazo, bueno, aquí lo de siempre pondríamos en el plazo, hasta aquí sería el close. Y el desde, pues nos indicamos que hay un desde, ¿vale? Para no tampoco hacerlo muy a lo bestia. Entonces es un plazo que indica el arrendador de mínimo 15 días. Que no podrá ser inferior a 15 días. Bueno, pues podríamos esto quitarlo, otra vez, repito lo del plazo, pues lo quitamos para simplificar, ¿vale? Y nos quedarían las cosas así. Aquí veis un ejemplo que está sacado directamente de una flashcard mía, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y yo me las hacía así, ¿vale? Un poquito a lo bestia, no a lo bestia, sino porque, bueno, yo quería alcanzar buen nivel y al final si tú te tarjeteas por un lado el plazo y por otro lado esto, ¿vale? Esto, aparte, y esto ya en normal, esto al final lo que hace es darte pistas, ¿vale? Te está dando una pista de que no es un plazo como tal, sino que hay vamos, no es que te esté dando una pista, es que te lo está diciendo directamente y por un lado tienes que averiguar el margen temporal y por otro lado tienes que averiguar el señor que lo hace.
Yo quería complicarme las cosas y entonces pues me los hice así. A criterio de cada uno en función de vuestra posición, como siempre digo. Plazos con el formalismo no superior a. Muy sencillo. Significa exactamente lo mismo que en un plazo de. ¿Vale? Porque los plazos ya indican, como hemos dicho antes, límite temporal. O sea, no superior a es lo mismo que decir de. Entonces vamos a simplificarnos la vida y simplificar las leyes. Como tengo aquí escrito, no recomiendo meter ese no superior a aparte. O sea, si no queremos estar perdiendo tiempo en reescribir los plazos, pues metemos el no superior a dentro del cloud como si fuera el de, ¿vale? Nos quedaría no superior a y nosotros nos quedaría en el cloud. Y luego también pues esto, ¿no? Pero no vamos a hacer esta tontería. No vamos a el no superior a, porque es que si todos los plazos nos los estamos haciendo de la otra forma y ahora de repente aquí delante del cloud vemos esto, pues ya vamos a saber que es un no superior a, que es una flashcard más que nos está retrasando el estudio del resto del cloud y además no nos está aportando nada porque significa lo mismo, ¿vale? Los plazos Celestina son aquellos que relacionan apartados, me lo inventé yo sobre la marcha, me hizo gracia. Entonces, aquí vemos, apartado 1, el juez dejará transcurrir 3 días antes de, y es un plazo, o bueno, si se trata de tribunal colegiado, suspenderá por 3 días, ¿vale? Vamos por simplificar, lo dejaremos así. Entonces, dejará el juez transcurrir el plazo de 3 días antes de dictar la resolución. Y ahora el apartado 2 del mismo artículo nos dice, en el plazo a que se refiere este apartado, podrán ser recusados, bla, 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 bla. Entonces, esto lo tarjeteamos como lo tarjetearíamos normalmente. Ya habéis visto que había dos cosas, ¿no? El juez en caso de órgano colegiado. Y ahora, esto haríamos una tarjeta aparte en la que dijéramos, en caso de que entren a formar juez o magistrados parte del tribunal después del ensañamiento, el plazo para ser recusados será el plazo, o sea, se podrán ser recusados en el plazo que se dejará transcurrir antes de dictar la resolución en caso de tal cosa. No sé si me he explicado bien. Tarjeteamos esto normal y ahora el 2 lo tarjeteamos con un contexto que haga referencia al 1, básicamente. Pero no nos volvemos a preguntar por este plazo de 3 días, porque ya lo sabemos, ya lo hemos tarjeteado antes. Esto lo tarjeteamos con un contexto que nos haga referencia a esto sin volver a meter este plazo dentro de un cloud. Y este es un poquito lo mismo, ¿vale? Aquí nos he puesto un ejemplo. Tenemos que se da traslado a las partes de la tasación de costas por plazo común de 10 días. Y tenemos en el siguiente artículo que la tasación de costas podrá ser impugnada en este plazo de 10 días por el que se ha dado traslado, pues tal cual. La tasación de costas podrá ser impugnada en el plazo durante el que se da traslado de 10 días, pero no volvemos a decir por un plazo de 10 días, porque entonces parecería que es un plazo distinto, y no, es el mismo plazo. Solo que no nos preguntamos 2 veces porque no, porque es tontería, es redundancia, y además nos tenemos que hacer referencia a que es ese plazo, no otro plazo de 10 días. Y para acabar, los plazos de pesadilla, que bueno, en realidad no son tan difíciles, ¿vale? Lo que pasa es que hasta ahora hemos visto que todos los plazos nos vienen unidos, pero en este artículo que me encontré y dije esto podría ser interesante enseñarlo, tenemos, por un lado, que no se produce actividad procesal alguna en el plazo de 2 años, si está en primera instancia, entonces se entienden por abandonadas las actuaciones, y si está en segunda instancia o pendiente de recurso tocho, ¿vale? De extraordinario, de casación, tal, que esos son los recursos importantes, o los que van al Supremo, o los tribunales superiores de justicia, en ese caso el plazo es de 1. Entonces, aquí realmente tenemos una flashcard y aquí tenemos otra flashcard y tenemos que tarjetearlo por separado. Y además tenemos esto, es el desde qué, ¿vale? Entonces sería... Se tendrá por abandonada, si pese tal, no se produce la procesión en el plazo de 2 años desde la última notificación a las partes, cuando el pleito se halla en primera instancia. Y aparte, tenemos esto mismo, ¿vale? Y nos quedaría así. De 1 año, desde tal, esto fuera, ¿vale? Y el plazo de 2 años, tal... ¿Veis?
tenemos el mismo enunciado, entre comillas, porque bueno, aquí también habría cosas que tarjetear. Cambia esto, cambia el caso en el que estamos, el momento procesal en el que estemos. El momento procesal pues es básicamente esto, ¿vale? Y tenemos que cambiar el plazo, pero el desde que lo hemos puesto en las dos. No era tan difícil, pero bueno, quise llamarlo de pesadilla para llamar un poco la atención y resaltar el hecho de eso, de que son plazos, era un plazo que estaba muy dividido por varias partes, pero bueno, a la hora de la verdad pues no es tan complicado. Muy bien, pues hasta aquí los plazos a tarjetear. No me quiero despedir sin deciros que este documento en el que os he estado enseñando los tipos de plazos distintos, os lo voy a dejar para que lo podáis descargar en la descripción del vídeo, ¿vale? A modo de, bueno, para que lo tengáis un poco como guía. Tiene las mismas explicaciones en letra cursiva, algunos ejemplos de mis flashcards que habéis visto por ahí, y los tipos de plazos que vais a encontrar. Están todos sacados tanto de la Constitución como de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por si queréis ir a buscarlos y ver cómo se insertan en el artículo, porque yo aquí no puse los apartados o los artículos completos, los corté con propósitos didácticos, pero puede ayudaros verlo en el artículo. Así que os lo dejo en la descripción, como digo, el enlace a Google Drive para que podáis descargarlo. Si os ha gustado el vídeo, os ha sido de utilidad, por favor, dadme un like, me ayuda mucho para que YouTube me quiera y me recomiende y tenga en cuenta que existo. Suscribíos y compartidlo con otros opositores, pero no con vuestros rivales directos. Nos vemos en el próximo vídeo.